Ajá, para evitar, para evitar el tema subjetivo de la comisión de evaluación. ¿Esto qué significa? Los estudiantes de la universidad que sean de otra va a dejar es cuando nosotros participamos, poder participar de mecanización de inteligencia artificial aquí, cuando en realidad tocó eso para hacer y no al orden, pero como algo plateado, ¿no? Que no tiene ningún, lo cual es total, es una cosa increíble. La semana pasada no pude actualizar el dato de esta semana, pero la semana pasada daba una charla parecida a esta y entonces consulté y solo el consumo de agua de ChatGPT diario equivale a la necesidad de agua potable de una semana de los habitantes del planeta que no tienen acceso al agua. Imagina el volumen de agua que necesita. Cuando usted hace una consulta, cualquiera requiere sobre un tema cualquiera, por muy simple que sea, es entre medio litro y un litro de agua el consumo de enfriamiento que requieren los servidores para poder responder tu pregunta de curiosidad. Nunca se te olvide, por si la vas a usar para algunas banalidades, que el nivel de consumo de agua es, dame 5 minutos, dame 5 minutos. El nivel de consumo de agua es tan elevado que tiene un impacto enorme. Por otro lado, los niveles de microcircuitos que requiere el desarrollo de la inteligencia artificial en sus servidores necesita litio y tierras raras. La explotación del litio y las tierras raras hoy en día implican un enorme impacto en el medio ambiente del planeta. Y si seguimos así, es decir, hoy podemos decir que la inteligencia artificial tiene un impacto casi similar, o incluso algunos dicen superior, algunos como Candy Crawford, la norteamericana, dicen que puede ser incluso superior al tema del uso de los combustibles fósiles. Entonces estamos ante un desafío también de carácter ecológico, porque como lo que vemos es algo plateado, transparente y aparentemente que no toca la tierra en ningún momento, no vemos que su construcción y su sostenimiento implica una degradación ambiental de un impacto que todavía no hemos medido adecuadamente. Y finalmente, en consecuencia, ¿debemos usar la inteligencia artificial en el aula? Yo creo que sí. Creo que sí, con mucha conciencia crítica, sabiendo todas estas implicaciones, explicándole los riesgos a los muchachos y sabiendo que no estamos ante una panacea, pero que tenemos que resolver el primer hecho que tenemos que resolver es pelear que eso sea financiado por el Estado. Eso, la primera gran pelea es que eso sea financiado por el Estado. Es una sinvergüenzura que se pretenda que ahora el costo de la innovación del sistema educativo y de la universidad esté a cargo de los docentes y de los estudiantes. Y la universidad no haga nada. Una universidad que no provee de eso es una universidad que está de espaldas a la sociedad y eso nos llevaría a último tema que no lo puedo abordar, que es mi gran preocupación porque yo estoy considerando que si la universidad, es mi gran convicción, no cambia profundamente, y lo digo con mucho dolor porque yo soy un académico, un universitario y hasta el último de mis días aspiro a estar dando clase en una universidad pública, es que el destino de la universidad es muy oscuro porque muchas de las cosas que hacemos son tan obsoletas y cada vez estamos ayudando más a la privatización que hoy un sector importante del capital está planteando cerremos las universidades y ahorremos todo lo que se gasta en personal, en infraestructura y mantenimiento y le damos algún apoyo a los muchachos, qué sé yo, para que se conecten, paguen los datos y todo eso tiene un impacto enorme en la economía, se hace mayor transferencia a las grandes transnacionales de la tecnología y en consecuencia tenemos un solo docente para muchas cosas. Con esto cierro. Cuando Mark Zuckerberg, el de Facebook, anunció que ahora era Meta y que no se iba a llamar más Facebook y anunció que iba a desarrollar el metaverso, yo entré a muchos de los foros que hizo Mark Zuckerberg, que por cierto, entrábamos muy pocos. Es una cosa increíble. Si el tipo estaba diciendo, el metaverso tiene mucho que ver con la educación y en los foros habían 10 15 personas y de Latinoamérica muchas veces estaba solo yo, no había más nadie. Entonces uno dice, bueno, un momento, la universidad que es el punto álgido del conocimiento, no tiene ni siquiera curiosidad para ir a ver lo que este señor está diciendo para la educación. Bueno, este señor estaba señalando que en la educación era donde más iba a ser útil el metaverso y decía en síntesis, por ejemplo, si Luis Bonilla trabaja en el metaverso, perfecto, pero Luis Bonilla tiene que innovar todas las clases, no puede repetirse nunca. Entonces Luis Bonilla está hablando de tecnología, innovación, cambio, pero después de año y medio, como dirían los colombianos, se me acaba la carreta, se me acaba lo nuevo y comienzo a repetirme, a citar lo mismo, a decir el mismo discurso. Entonces la misma inteligencia artificial dice, Luis Bonilla ya comenzó a repetirse. Entonces Luis Bonilla ya no debe trabajar porque ya no está diciendo nada nuevo.
Hay que buscar otra persona que diga algo nuevo. Y en consecuencia, Luis Bonilla se queda sin empleo. Pero lo que dijo Luis Bonilla queda grabado mediante el avatar y puede ser traducido a 100 idiomas. Eso es lo que decía Mark Zuckerberg. Entonces, lo que dijo Luis Bonilla no se pierde. Está ahí desarrollado y ahora buscamos otra persona que continúe donde se le acabó la capacidad de innovación a Luis Bonilla. Hay otro que puede innovar, que puede decir cosas nuevas y en consecuencia el que queda en el empleo. Eso es lo que están planteando. Pero además decía, con los ministerios de educación vamos a estar, decía, en capacidad cerca del 2028, 2030 de ofrecer bloques de datos NFT al Ministerio de Educación para construir escuelas y universidades, gastando solo un 5% de lo que hoy gastan en infraestructura y mantenimiento. Es decir, cosas como estas, pero mucho más bonitas, que no son cajitas así, sino una especie de aulas donde veamos aparentemente en tercera dimensión al docente ubicado un avatar y donde todos también estemos sentados como alumnos con nuestro avatar, donde haya cosas dinámicas, experimentos de física, de química, que sean mucho más visuales, una cosa más atractiva, pero que le cuesta al Estado solo el 5% y entonces la presencialidad ya no tiene sentido. Entonces se está planteando un desafío muy grande que lo están planteando las transnacionales, además que lo dicen públicamente y la universidad no se da cuenta, no reacciona porque no entra a los foros, por ejemplo, de Mark Zuckerberg y él sigue con su construcción de metaverso y entonces en el 2030 nos quejaremos de que un gobierno determinado de la derecha o de la izquierda o del centro, de la que sea, quiere eliminar la presencialidad y pasar a la virtualidad, nos vamos a quedar sin empleo, pero ¿por qué no lo denunciamos a tiempo? ¿Por qué no creamos conciencia ciudadana? Porque no nos consideramos intelectuales de la innovación si no nos consideramos que lo más importante es preparar la clase de mañana, el objetivo 4.8, el 5.6, y entonces no entendemos cómo el mundo va girando cada vez más rápido, y en esa locura estamos metidos dentro de eso la inteligencia artificial. Entonces no podemos excluir la inteligencia artificial de las aulas, pero tenemos que saberla trabajar de manera crítica y sabiendo que tiene muchas limitaciones, enseñándole al muchacho esas limitaciones. Por ejemplo, cuando le, mire, esa búsqueda es equivocada. Hay cosas que cada uno de ustedes maneja un tema, lo que aquí hay gente de filosofía, de antropología, de derecho, y usted le pregunta algo y sabe que está equivocado, hagan la prueba. Y entonces ese ejercicio es muy bonito con los estudiantes. Ve, esta se equivoca. Aquí no está diciendo toda la verdad, dijo solo una parte, tiene una interpretación que es solo de una escuela, no la interpretación de todas las escuelas. Entonces eso significa un sesgo. Ellos están trabajando con simplemente correlaciones, entonces terminan siendo o de Keynes o de Marx, pero les cuesta hacer analizar la economía según en una diatriba entre Keynes y Marx de manera permanente, a menos que yo le pida cuáles son las contradicciones y los puntos que chocan. Pero si digo, hazme un análisis macroeconómico de lo que está pasando en Panamá, me lo va a hacer según una de las escuelas y no con el conjunto del pensamiento que hay. Y ahí los docentes somos todavía mucho más fuertes que la inteligencia artificial, pero el muchacho debe manejarla con sus posibilidades, con sus limitaciones, pero también de manera crítica como un riesgo cierto, porque hoy el mayor problema que tenemos en el planeta es el tema ecológico. Estamos ante una inminente crisis ecológica planetaria que está colocando en riesgo la vida humana. Y ese es un tema que tenemos que valorar mucho a la hora de observar el tema de la inteligencia artificial. Prefiero ahora en el diálogo poder responder algunas interrogantes y poder seguir avanzando. Les pediría solo un par de minutos para tomar agua y pedirle el Uber a mi hijo que está en la universidad y debe venirse para la casa. Entonces, solo 2 minutos y ya me incorporo. Sí, seguro. Bueno, vamos a abrir el espacio para comentarios, preguntas, reflexiones. Creo que en esta ocasión, con la participación del doctor Bonilla, nos estamos ubicando y profundizando más el contexto que revisamos en el día de ayer, ya de manera más precisa y específica en el ámbito educativo, ¿no? Y lo que implica el desarrollo tecnológico, la innovación, y en el caso que nos interesa de manera focalizada, ¿no? El acceso y uso de la inteligencia artificial, tanto en el ámbito social y de manera específica en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, creo que esto nos va a permitir a nosotros tener estos criterios, que es uno de los componentes básicos de las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Acuérdense que si decidimos de alguna forma u otra
introducirnos en el mundo de las humanidades y las ciencias sociales, era pensando mucho también en entendernos, ¿no? Porque lo que nos permite las humanidades y las ciencias sociales es entendernos, entender nuestro entorno, pero además de eso, es también pensar la realidad en la que estamos insertos, ¿no? Esto, en la primera sesión con el profesor Pineda, vimos lo de la ética. E inclusive todavía, y era lo que les estaba afirmando al final, esto no nos dio tiempo como para poder hacer ver la manera operativa en el que esto de la ética que involucra uso, ¿no? y procesamiento de la información ya nos está afectando a nosotros en distintos niveles, tanto en la valoración social, tanto en el plano educativo, tanto en el plano profesional, y vemos cómo esto nos va ya de una forma directa o indirecta, nos va modificando nuestra forma de relacionarnos con la administración en todos los niveles, tanto el Estado como con la universidad, como con el sector privado, ¿no? Entonces, es tener también claridad de estos criterios que ya están operando. Y era un poco lo que les comentaba también sobre el hecho de esto último que hablaba el profesor Bonilla, de la innovación, ¿no? Hay un proceso de innovación permanente, pero resulta que la regulación de ese proceso va lento, ¿no? Va sumamente lento, y cuando se dan fenómenos esto, que ya pretenden modificar y entrar en el mundo del delito o de las modificaciones que se pretenden no permitir, resulta que ya el punto de conflicto, de atención, ya no, ya pasó a otro nivel, porque la innovación impulsa eso, ¿no? Y solo lo tienen que ver con el mercado de móviles, ¿no? En estos días, creo que, no sé si el viernes, Samsung lanza su S26, ¿no? Y el año pasado lanzó S25. Y uno se pone a pensar cuál es la necesidad de tener acceso a una modificación. A ver, veamos la modificación. Y resulta que eso que llaman, bueno, este es un modelo nuevo, innovador, son máximo tres rasgos nuevos, y el resto sigue siendo igual al modelo anterior, pero el nivel de consumo implica que entonces nosotros estamos atentos es a eso que ha provocado pues la inteligencia artificial y las redes, en términos de modificar el consumo de los aparatos, porque tiene que ver mucho con algo que lo vemos a cotidiano, ¿no? Y es los cambios de estatus social por el tipo de aparato que tienes en la mano, ¿no? Parece algo tonto, pero eso es lo que ha comenzado a funcionar en términos de mercadeo y de impacto social. Bueno, bueno, ha vuelto el profesor Bonilla, y abrimos entonces el espacio para preguntas. Antes de la participación, voy a leerles aquí algunos comentarios que han aparecido en el chat. Esto, a ver, la profesora Nadia Vázquez comenta: es cierto que el Estado debe asumir el desarrollo y uso de tecnologías. La profesora Yaira Gómez: ya en algunas universidades ya no necesitan profesores porque en pandemia se realizaron módulos y las clases están en los links, limitando contratar a los profesores. No, es muy cierto lo que usted nos refiere. Esto nos aporta Marime Asprilla y Edgardo. Dice: la inteligencia artificial plantea este complejo escenario donde los docentes, investigadores y los profesionales participan políticas ético-cognitivo, participan en el campo político, ético, cognitivo, ambiental, entre otros. Esos son los comentarios en el chat. Si alguien quiere opinar y presentar preguntas, queda abierta el momento.
Sí, otra opinión aquí en el chat. El profesor Kevin Sánchez, en su opinión, ¿es el metaverso una nueva especialidad educativa o la culminación de la mercantilización del aprendizaje bajo la cuarta revolución industrial? Nos presenta el profesor Kevin esta pregunta. Mientras otros se animan, voy respondiéndole a Kevin. ¿Te parece así o sumamos más Sí, 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 preguntas? sí. Bueno, fíjate, el metaverso es un desarrollo lógico de toda la carrera de digitalización y trabajo virtual. O sea, no lo vamos a poder detener. En consecuencia, hay que colocarlo en su justa medida. Vamos a trabajar en entornos como el metaverso en el corto y mediano plazo. Lo que no podemos es permitir que sea absolutamente hegemónico y ahí comienzan, las universidades deberían estar haciendo hoy por hoy múltiples debates sobre cómo usar y cómo no usar el metaverso. Y quizás el lado más lógico para que la sociedad lo entienda, las familias lo entiendan, los padres de los muchachos lo entiendan, nuestros estudiantes lo entiendan, es el debate desde lo pedagógico. Es decir, cuánto tiempo se aprende estando conectado. Y ahí hay un serio problema. Yo tengo acá ya una hora y ya mis sentaderas me molestan. Tengo una hora, ¿entiendes? O sea, sin poderme mover ni nada por el estilo. Ya mi nivel de concentración disminuye. O sea, ergonómicamente esto implica un cambio enorme. ¿Quién garantiza el tipo de aulas? Porque el avatar se ve muy bonito en el metaverso, pero el avatar que está aquí, el hombre, el real que no es el avatar, está en una silla, está en una silla que tiene otras condiciones, o tal vez no sean las ideales. Entonces, hay que hacer el debate es qué tipo de uso y cuánto tiempo lo damos. Porque, por ejemplo, yo podría invitar a Claudio Katz para que explique durante 20 minutos, 30 minutos para los estudiantes el tema de la teoría de la dependencia y ayudaría mucho en un aula virtual donde todo, con ejemplos, con gráficos. ¿Entiende? Pero luego viene la interacción de carácter humano y ahí volver a Freire. El aprendizaje es una construcción social y esa construcción social implica contacto real. No, no es que nos estamos tocando, pero en el aula yo acá no le puedo ver el brillo a los ojos a ustedes. Necesitaría una pantalla gigantesca para poderlo hacer. Y uno en el aula, los docentes tenemos una técnica que no nos enseñan en ninguna escuela de pedagogía, que es el carómetro. Cómo evaluamos la cara, la mirada para saber si la persona está aprendiendo, si tiene curiosidad, si rechaza algo que nosotros dijimos. Creo que todos lo sabemos. El carómetro para nosotros es una evaluación enorme y aquí yo tengo, la mayoría tiene la cámara apagada. Ni siquiera puedo optar por eso. La inmensa mayoría la tiene apagada. Y entonces vive uno cosas como estas. Yo di un seminario doctoral para una universidad en México y cuando yo llevaba 2 horas, todos la tenían apagada la cámara. Yo diría, me estarán entendiendo, porque están todos muy callados, ni ruido, ni nada. Y entonces empiezo yo, Yulisa, ¿qué piensas tú? Nada, Yulisa no aparecía. ¿Puedes prender la cámara? Nada. Edgardo, por favor, ¿qué piensas tú? Edgardo no respondía. Jesús, dime, ¿qué piensas tú? Nada. Resulta que los 20 y pico estudiantes, ninguno me respondió. Y tardé 10 minutos ahí. ¿Qué hice? Apagué la cámara y me salí. Como a las 2 horas me llama el coordinador del programa, profesor, me dicen que se le cayó la conexión a usted. Yo le dije, no se me cayó ninguna conexión, me salí porque tenía 2 horas dando clase y cuando le pedí a los estudiantes su opinión, a todos les pedí, me prendieran la cámara, ninguno me prendió la cámara ni habló sea, ninguno estaban en la clase, todos estaban en otro lugar, estaban conectados, pero no estaban en el aula. Y yo ahí en adelante decidí, y hoy no lo hice, lamentablemente, pero siempre cuando voy a dar ahora seminario, le digo una condición que coloco, no estoy cobrando, entonces puedo colocar alguna condición, y es que todos prendan la cámara. Y el que no, el que se salga, porque que no, que estoy en un sitio alejado, bueno, entonces vea la grabación, porque para eso la van a grabar. ¿Entiende? Pero por respeto al expositor, que todos tengan la cámara abierta. Porque si no, uno siente que no, o sea, a veces que está hablando solo, que no está hablando con nadie más, y ese es un grave problema. Entonces y eso uno no puede medir entonces el aprendizaje.
porque yo puedo creer entonces que estoy 4 horas dándole clase a unos candidatos a doctores y resulta que no estuvieron de broma el 10%, y cuando yo vaya a evaluar qué va a ser un trabajo que me van a hacer con inteligencia artificial. Entonces tenemos que sincerarnos también de cómo usamos el metaverso de manera presencial, todos con las cámaras abiertas. Entonces, bueno, que la mayoría, más del 50% de los estudiantes dicen que tienen la cámara dañada, porque eso le dicen a uno. Bueno, entonces la institución tiene que resolver, tiene que dar computadores, o en el salón de clase todos tengan una computadora encima del pupitre que tenga habilitada la cámara y todo para que podamos usar el metaverso en todas sus potencialidades como un complemento a la presencialidad. Y ahí también que digamos, tienen que firmarse acuerdos para que nuestros datos no sean usados. Y entonces ahí se va a complicar Mark Zuckerberg, porque Mark Zuckerberg firmó un convenio con el Pentágono norteamericano para que todos los datos que captura se los vende inmediatamente al Departamento de Estado. Es decir, transfiere. El Departamento de Estado además tiene una entrada trasera, según han dicho, una puerta trasera a todos los datos que maneja la antigua Facebook y ahora Meta. Entonces, tenemos que firmar, yo participo en un metaverso, y ya el metaverso no solo el de Meta y el de Facebook, hay otras iniciativas de metaverso, en un metaverso que no capture mis datos, so pena de demandas, ni que los use de manera indiscriminada. Entonces, también la autonomía y la soberanía de los datos, cómo yo los uso para que después no me manipulen, no entrar a ser parte de un dato de correlaciones. Y eso es parte también de las cosas que tenemos que comenzar a disputar, pero no esperar que llegue. No esperar que llegue un nuevo rector de la Universidad de Panamá que haya hecho un convenio con Mark Zuckerberg y entonces digan, de ahora en adelante somos la universidad más innovadora de Centroamérica. Todos tenemos metaverso y todos los docentes están obligados, los estudiantes, a participar en el metaverso, y todos tenemos que entrar porque ni siquiera hemos discutido qué es eso del metaverso, sus implicaciones. Entonces, el debate tiene que ser antes, como siempre era en la universidad. En algún momento nos perdimos y la universidad ahora discute cosas del pasado, no discute el presente ni hace proyección del futuro. Y esto es tan duro que el señor Ray Kurzweil, el director de proyectos tecnológicos de Google, por ejemplo, el gurú de la Universidad de la Singularidad, Singularity University, un modelo de universidad que está intentando construir los modelos de aprendizaje de la cuarta revolución industrial, un laboratorio del capital, que además fue el único invitado cuando se presentó el libro en el Foro Mundial de Davos en medio de la pandemia, COVID-19, el gran reseteo. El único que estaba detrás de los autores era el señor Ray Kurzweil como el único invitado. Eso te dice la importancia de este señor. Y este señor ha escrito 3 libros que tal vez muchos de ustedes no lo hayan leído, y eso es dramático. Escribió en 2006 un libro que se llama Máquinas Espirituales, después escribió La Singularidad está cerca, y su último libro, el último, Cómo crear una mente, y ahora escribió uno reciente, en el 2025, La Singularidad está ahora más cerca con la IA, con la inteligencia artificial, que deberían ustedes leerlos. Es del 2025 su último libro. Pero en el libro La Singularidad está cerca plantea algo que es terrible. Aquí creo que hay profesores de filosofía. Plantea que ha habido 5 etapas en la humanidad. Una etapa, la del Big Bang, voy a simplificarlo. Una etapa, la de la humanidad, la de la explosión, perdón, de todo el universo, qué sé yo. Otra etapa del enfriamiento del universo, la creación de los planetas. Otra etapa de la creación de primeros organismos, microorganismos que no tenían ADN y que no se podían reproducir, las primeras formas de vida. Una cuarta época donde surge el ADN y surge toda la evolución y llega al ser humano. Y estaríamos entrando a la quinta era, la era de la singularidad, donde la especie humana está desarrollando tal nivel de tecnología para crear la fusión entre genoma humano y tecnología y crear una nueva especie. Los Singularity le puso nombre, que es como la Universidad de la Singularidad que tiene el Valle de Silicon Valley, que debería a los de filosofía aterrarlos. Decir, o sea, este señor está planteando que la humanidad, cerca del 2042, cuando él dice que puede surgir esa nueva especie, que el hombre va a crear una especie con inteligencia artificial, tecnología y desarrollo del ADN humano, va a ser superior al ser humano, va a crear una especie que va a hacer que el ser humano ya no tenga razón de existir. Está planteando la posibilidad de desaparición de la vida humana del planeta por una especie superior. Y eso no genera ningún debate en ninguna universidad. La universidad no se entera de eso. Demuestra que en una universidad que está viviendo el pasado, que no vive ni los debates del presente, mucho menos es capaz de proyectar el futuro. Y eso sí es un problema serio.
Y en consecuencia no podemos entrar en una lógica de negar toda la innovación. Eso no va, ni tampoco mitificarla. La innovación per se no es la solución. No podemos ni mitificarla ni excluirla. Alguien tenía levantada la mano ahorita. Alain, un segundo, Hola, leo tres preguntas y te paso la palabra. vale. Ajá. Perfecto. La profesora Naya Vázquez aquí nos comenta, ¿no? ¿Cómo, cómo debería, según su opinión, hacerse el diseño de una reforma en el actual modelo de educación superior ante la cuarta revolución industrial? La profesora Aura Gibbs esto nos señala el tema del agua, ¿no? Según la IA, por cada 100 palabras ella utiliza de medio a un litro de agua. De ahí el impacto en el planeta sería desastroso. Esa agua puede ser reutilizada o puede ella reutilizar esa agua. Y Lourdes Domínguez aquí nos lanza la pregunta, el comentario. ¿Dónde colocaría usted el límite entre usar la IA como herramienta de apoyo al aprendizaje y el riesgo de que debilite la capacidad de aprender de forma autónoma, crítica y reflexiva? Son tres preguntas. Alexander tiene la palabra. Sí, buenos días. Muchas gracias, doctor Luis Bonilla, por lo planteado. Yo creo que es uno de los objetivos de este seminario de ayer, problematizar la IA y problematizar todo lo que está pasando en la tecnología. Y yo creo que uno como docente, soy docente del Departamento de Sociología, no es entrar en contradicción, entramos prácticamente en un contexto de incertidumbre. ¿Por qué? Porque los jóvenes se apropian muy rápido de la tecnología, independientemente de su condición de clase, usted lo mencionó, y muchas veces van en contravía de lo que plantea las dinámicas de un salón de clase. Y no hay que soslayar de que vivimos en una sociedad de la inmediatez, donde todo se quiere muy rápido y que la producción de conocimiento tal vez no va de la mano con lo que se está generando y que muchas veces ni siquiera converjan hacia los propósitos. Entonces, el gran desafío es cómo insertamos esta emergencia rápida de nuevas formas tecnológicas de la inteligencia artificial. Cuando ustedes lo han planteado, no hay que darlo como un hecho de todo cierto. Y ahí es la posibilidad de ser crítico, pero también de tener otras herramientas alternas que nos permitan generar pesos y contrapesos frente a lo que se está ocurriendo en los diferentes espacios. Yo creo que es un gran desafío, no solamente del modelo educativo a nivel superior, sino de todas las formas de educación, y lo están sufriendo los educadores de educación media, el nivel medio, con lo que se está produciendo y el nivel que tiene. Y en su momento se lo planteaba un grupo de estudiantes, bueno, está bien, ustedes hacen talleres y hacen todos los trabajos investigativos de manera perfecta. En un curso de metodología, por el carácter de la carrera, y esto lo pongo de ejemplo, se llegó a los objetivos del diseño de investigación, tema, objetivo, planteamiento del problema. Y cuando se planteó el trabajo final, los estudiantes aparecieron hasta con bibliografía. ¿Cómo llegamos a ese nivel? El estudiante ni siquiera ponderó el alcance de lo que había dado a clase, los parámetros, y abordó también la bibliografía y los resultados de los temas de investigación. Entonces también uno como docente entra en ese debate si realmente hasta dónde es útil y hasta dónde lo instrumentalizamos. Por otro lado, ya la Universidad de Harvard comprobó que la participación de los celulares en el salón de clase disminuye en alguna medida la posibilidad de aprendizaje. Y era volver precisamente al tema de la escritura como mecanismo de aprendizaje. Entonces, para los estudiantes era muy fácil sacar el celular y tomarle foto al tablero, tomarle foto a la diapositiva, cuando todos sabemos que esos estudiantes no van a volver a esa fotografía nunca, porque tienen tanto y son tan rápidos que se olvidan de lo que... Entonces, es problematizar lo que está ocurriendo, pero también, soy sociólogo y desde la sociología también ver cómo se están generando distorsiones de interacción, no solamente en los aulas de clase, sino también en la propia sociedad. Yo creo que tenemos un debate y un gran desafío de primero de comprender lo que está ocurriendo en su magnitud y sobre todo ver las avenidas de salida y de instrumentalizarlo y hacerlo beneficioso. Gracias. Sí. Dos comentarios rápidos sobre Alexander. Gracias, Alexander.
Mira, Alessandra, a mí me preocupa mucho cuando escucho decir que los jóvenes ahora rápidamente se apropian o tienen el tema tecnológico. Yo creo que aquí tendríamos que hacer, quizás la Universidad de Panamá tendría que hacer un seminario sobre el capitalismo cognitivo. Y es cómo estamos en una sociedad de capitalismo cognitivo que nos forma para eso. O sea, no son los jóvenes, sino el capital que está formando la generación que requiere que empalme con la cuarta revolución industrial. Entonces, a veces le transferimos la carga de la culpa a los jóvenes cuando es un tema sistémico. ¿Entiende? Cuando el sistema está creando en todo ese proceso de surgir una nueva revolución industrial, las condiciones de la generación que va a liderar esa revolución industrial. Entonces, si no entendemos qué es el capitalismo cognitivo, lo que se viene trabajando los últimos 20 años sobre capitalismo cognitivo, la creación de subjetividades, necesidades, emociones, todo lo que eso significa, incluso la mercantilización de las emociones, como la producción de subjetividades es parte del proceso de acumulación del capital en esta fase del capitalismo, vamos a no entender cuál es el problema real y vamos a tender a culpar a lo más débil de la cadena, que son los jóvenes, cuando los jóvenes son víctimas también de un sistema que está construyendo una forma de interpretar el mundo y la realidad, y que lo está haciendo adrede para su propio proceso de acumulación de ganancia. Entonces, necesitamos también comprender, porque a veces cuando hablamos del capitalismo, muchos estamos pensando el capitalismo de las fábricas, el capitalismo de acumulación de fabril o bancaria, y no hemos entendido lo que significa el postfordismo y la creación del capitalismo cognitivo en este desarrollo de la dominación. Entonces, ese es un primer elemento para poder nosotros ser mucho más justos en esta valoración. Y yo ahí también les pediría, y yo también he leído esas investigaciones de Harvard y hay otras universidades españolas, recientemente salió un informe de España y de Francia y todo, yo les pediría que vieran esos informes en el marco de la lucha del capital por el negocio educativo. ¿Entiende? Ahí detrás del modelo presencial hay también un conjunto de intereses. Los intereses de las editoriales del libro impreso, de las editoriales de los pupitres, de la gente que construye infraestructura de las universidades, de los que hacen todo el tema de insumo de las universidades, de la papelería. Hay una serie de intereses económicos y detrás del modelo virtual y digital hay otros intereses económicos y estos tienden a radicalizar todo. Esto sirve o no sirve, ¿entiende? Pero para defender más un modelo que les permite ser ricos y otros no. Entonces, y en esto se prestan mucho las universidades al hacer estudios que son, habría que ver cuál es la fuente, quién financió esa investigación, para nosotros poder decir, ¿de verdad fue una investigación neutral? O esta que fue financiada por determinados intereses procuraba que llegara a tal tipo de conclusión para decir, usen más lo digital o no usen lo digital. Entonces tenemos que hoy ver en medio de eso el negocio, entre comillas, educativo y todos los enormes intereses que hay, y más desde que se definió el 7% como presupuesto mínimo para la educación, una tajada de presupuesto tan importante a nivel mundial que ha hecho que hay sectores que están disputándose, son capaces de financiar investigación, intelectuales, hay filantropía empresarial en todos los países que trata de orientar hacia un lado o hacia otro según lo que les permita acumular dinero. Entonces yo creo que tenemos que, a partir de nuestras realidades, decir es útil o no es útil. Yo, por ejemplo, uso el celular enormemente. Hace tiempo que no escribo a mano. Y bueno, según hay muchas investigaciones, entonces ya debo ser medio bruto, pero yo escribo 2 o 3 artículos en la computadora a la semana. Muchos de ellos publicados en revistas arbitradas, indexadas en Scopus, otros publicados en portales, ¿entiendes? Entonces, y yo hago la escritura no necesariamente tiene que ver con el bolígrafo, entonces también hoy la escritura tiene que ver con el uso de herramientas como la computadora. Quien no tiene computadora también por escrito y hay que escribir. Escribir es cómo sistematizas tú la comunicación tuya, las pones en palabras, las organizas. Entonces, eso sí es correcto, pero no es que necesariamente fuera. Y también hoy los muchachos pueden escribir también desde el celular. Entonces, ojo, veamos las cosas también en su justa dimensión. Y por supuesto, las herramientas son, yo acabo de comprar una cosa que es maravillosa, que es un aparatico para tomar nota de todas las reuniones. Eso que a mí me costaba tomar apuntes, todo para después hacer, y me decían, Bonilla, hace la minuta. Entonces ahora resulta que hay alguien que copia todo y me hace una síntesis y ordena las ideas principales. Yo lo que hago es revisar.
está bien, o le faltó tal cosa, porque no la pega toda, pero me hace el 80 o el 90% del trabajo. Eso es una maravilla, siempre y cuando no me anule a mí como mi capacidad de pensar y no soy más inteligente porque esté escribiendo toda la reunión, los apuntes de la reunión, perdiendo 4 horas taquigrafiando y luego ordenándolo, lo que no me entiendo ni mi misma letra porque estaba pues, prestando la atención y copiando. Y entonces hay herramientas que hay que usar. Entonces, por eso busquemos un punto intermedio de cómo usarlo y cómo trabajar en aulas en medio de una vorágine de innovación. Y las aulas no, en la escuela y la universidad, cuando usted entra a la Universidad de Panamá, no entran a una burbuja. No es que entra a una burbuja donde deja todo afuera, no se pone un traje despresurizado, algo así que se dice, donde todo, dejó todos los virus afuera, todas las cosas, las máquinas, todo, y se pusieron una bata blanca y entraron a la burbuja y van en la burbuja de la ciencia. No, usted entra a una sociedad que tiene la venta la más grande de celulares, que está en una de las cosas que más crece es la conexión a Internet. Una de las cosas que se está expandiendo es la inteligencia artificial. Entonces la universidad no puede decir, no, no entran acá los celulares, no entra la inteligencia artificial, no entra el Internet o no tenemos Internet. Y como no tenemos Internet, neguemos la inteligencia artificial para que no nos la pidan, porque van a hacer una huelga los estudiantes o los profesores exigiendo, entonces mejor digamos que la inteligencia artificial no sirve y así nunca nos van a molestar porque haya conectividad. Entonces, la universidad es parte de la sociedad y la sociedad está sometida a un proceso de innovación y debe tenerlo, debe participar críticamente. Y eso tiene que ver con la última pregunta que me formulaba, no, no recuerdo el nombre de la profesora, no, solo anoté a Nadia y las otras dos profesoras no pude anotar, pues dijiste muy rápido, Jesús, ¿cuáles eran las otras dos profesoras? La de, y lo de la del agua, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Aura Aura Gibbs. Gibbs. Ahora, y quien planteó lo del límite de usarla ahí, Lourdes Domínguez. Lourdes. Mira, voy a comenzar con Lourdes. Lourdes, ¿cuál es el límite de la IA? Bueno, yo recuerdo cuando fui estudiante, no había PowerPoint, había unas transparencias que el profesor las colocaba y las proyectaba en la pared. Alguien le dijo al profesor cuánto tiempo debería usar las transparencias. Yo creo que hay un tema de sentido común pedagógico. Ese profe sabía que la iba a usar 10 minutos, 15 minutos y el resto usaba el pizarrón, usaba los libros. ¿Entiende? En todas las aulas hay un rincón de primaria, hay un rincón de libros y sabemos que hay un momento de usar los libros que nos sirve para nuestra estrategia pedagógica. Y hay momentos en que decimos, guarden los libros, vamos a trabajar en otra cosa, con pintura, con el cuerpo, con la pizarra, hablando, vamos a hacer discusión de equipos. Bueno, es lo mismo con la inteligencia artificial. ¿Por qué tiene que ser distinto? ¿Por qué actuamos desde el espíritu conservador, que cree que vamos a ocupar el 100%? Usémosla los 10 minutos de los 45 minutos en una estrategia de 10 minutos para mejorar el aprendizaje que la hayamos pensado y diseñado previamente y que nos pueda resultar útil. ¿Por qué no usarla? Antes el muchacho sí la usa y nosotros no la usamos en una estrategia pedagógica de 10 minutos. O sea, por favor, entonces el sentido común, lo que no puede ser es la inteligencia artificial, el ChatGPT, ahora con pantalla y toda la clase la da ChatGPT y el profe sentado y el ChatGPT hablando y dando la clase. Eso no tiene sentido. Pero tenemos que usarlo y usar ChatGPT sin ningún temor, ¿entiendes? Tenemos que usar las otras, sí, o sea, usarlas y también sabiendo los límites y burlándonos también, o diciendo que bueno, está bien, honesto, se equivoca, no dijo, confirmemos con la otra. Es más, yo hago un ejercicio siempre que uso una inteligencia artificial le digo esto que me dijo ChatGPT, pregunto a Grok, ¿es correcto? Y casi siempre Grok me dice, casi todo es correcto, pero esta fecha es equivocada, este nombre está mal escrito, este no es el país correcto. Y luego agarro esa con las correcciones de Grok y la voy a DeepSeek, a la China, y la China me dice, sí, pero le faltó esto, no complementó, está incompleto esto. Entonces, ese ejercicio es, no, ninguna tiene todas las soluciones, ni un modelo que tiene el mismo diseño estadístico para hacer correlaciones de respuesta. Entonces, usemos la IA en su justa dimensión para lo que corresponda, ¿entiende? En el tiempo que corresponda y que los muchachos sepan usarla desde la escuela. Porque lo que quieren muchas de las corporaciones tecnológicas es lo que están haciendo algunos gobiernos, mostrar a la universidad y la escuela como obsoleta. Eso sí lo quieren, porque eso le facilita el trabajo.
Esta universidad no usa internet, no usa inteligencia artificial, no usa nada, todo lo usa manual. Esto no es el futuro del empleo. El empleo es digital y virtual. Vayamos entonces al metaverso porque sus hijos tienen que trabajar. Entonces aprendan todas las herramientas en el mundo del metaverso a manejar digital virtual. Nos van a dejar vaciados porque cuando un papá obrero, los hijos, los estudiantes que van a nuestras universidades son en un 99% hijos de trabajadores que aspiran que con el título obtengan trabajo. Y si nosotros le vamos a decir que aquí estamos viviendo como en el siglo XIX, sin tecnología, ¿entiende? Y afuera hay una oferta donde viven en el siglo XXI, por supuesto que van a decir, si quieren tener empleo, me va a costar un poquito, lo que sea, pero debe ir donde está el siglo XXI. Entonces nosotros tenemos que traer también el siglo XXI, pero pensado críticamente y decirle, allá donde están solo el metaverso, los están explotando, le están creando toda la cara oculta, lo que no sirve, lo están robotizando, pero aquí en la universidad le estamos enseñando a usarlo, estamos desarrollando un proceso propio. Y es una demanda también, si hay alguno aquí del departamento de informática, tiene que resolverla. O sea, no es posible que el laboratorio de seguimiento de Internet de América Latina mostró que el 76% de los correos electrónicos de las universidades de la región dependen de las plataformas privativas. Están usando Gmail u otras, pero que tienen un soporte, así diga, universidad.tal, un soporte que es privativo. No es el desarrollo de nuestros departamentos de tecnología e informática. Eso sí tenemos que resolverlo. Que tenemos que, para hacer una página web, tenemos que conectarla, pero que además que nuestra universidad no desarrolla un modelo de inteligencia artificial para diseñar videos. Por favor, o sea, tenemos doctores ya en programación, o sea, tenemos que decir, o sea, nuestra universidad tiene que desarrollar procesos propios para que poder ir al laboratorio, cómo se construye, cómo se evita esto, no solo el modelo de Google y las grandes corporaciones, sino nuestra universidad está innovando. Pero como no tenemos el apoyo suficiente y preferimos no pelear con los gobiernos, no pelear con las autoridades y cuidar el puesto, entonces terminamos prohibiendo la innovación en la universidad y eso sí nos está llevando la universidad al peor de los caminos. Entonces mi apuesta es que usemos la inteligencia artificial como hemos usado el resto del tecnología y cuando no, ir a buscarla. Mi maestro de cuarto grado de primaria, por allá antes de los 70 en la escuela donde estudiamos, era la escuela más importante de mi ciudad, pero no, pero le tenía láminas de los microorganismos, de los microbios y todo, y no teníamos un microscopio. No sé cómo hizo él, pero logró que el único laboratorio que había en mi ciudad le prestara para que todos nosotros fuéramos al laboratorio los sábados a ver las células en un microscopio real. Ese maestro de cuarto grado quería que la escuela fuera el lugar donde aprendieran. Nosotros tenemos que ser como Juan Bernardo Pernalete, mi maestro de cuarto grado, que buscaba la innovación y la incorporaba a la educación. Y no significaba que estuviéramos pegados todo el día en el microscopio, pero nos enseñó que había un aparato que era el microscopio, que era lo más innovador en el momento que permitía ver la célula, pero que la escuela no tenía todavía cómo comprarlo, y él diseñó una estrategia para llevarnos el día sábado al laboratorio que lo prestaran para ver la célula. Y eso a mí nunca se me olvidó. Cuando fui docente, y bueno, tenemos que resolver porque la escuela tiene que ser el lugar de innovación. Y esto es tan grave que en el año 72 el informe Faure, que está en internet, el informe de la UNESCO, dice en el año 72 que la escuela y la universidad han perdido su capacidad de proveer el conocimiento actual. Grave, año 72, que han perdido su capacidad de proyectar el futuro inmediato y formar los profesionales que requiere la sociedad. Eso dice el informe, capítulo 2 del informe Faure de la UNESCO, año 1972. Esto que le estoy diciendo yo, esto se ha agravado. Por eso, porque nosotros no terminamos de entender que la escuela tiene que ser el lugar de lo nuevo, de la innovación, no el lugar de temor. La universidad no puede ser el lugar de temor a lo nuevo. Por favor, tiene que ser el lugar donde digamos lo nuevo, tenemos que verlo críticamente, analizarlo, ver cómo es, y si es un monstruo, decir es un monstruo, pero que el lugar donde se diga que es un monstruo es la universidad, pero no prohibiéndolo, porque todo Profesora aquello que se Lourdes, prohíbe se llega más Luis, la rápido. profesora Sí. Lourdes tiene la mano levantada. Ajá, adelante, profesora Lourdes. Falta todavía la respuesta de la profesora Aura y Nadia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, agradecer, profesor Bonilla, por su
participación, por su eh, exposición el día de hoy. Para mí sumamente interesante, eh, muy enriquecedora. Soy profesora de escuela de bachillerato y por eso planteé la pregunta. El día de ayer también hice una intervención al respecto. Soy partidaria del uso de la IA de cierta forma, pues controlada. Y me he sentido satisfecha con la respuesta que usted ha dado a mi interrogante de usar la herramienta y luego hacer los análisis, que pues eso es lo que últimamente he tratado de hacer y pues con su respuesta seguiré reforzándola en el uso de la misma y después con los estudiantes en las diversas actividades y después, por eso coloqué en la pregunta que no corramos el riesgo de debilitar la capacidad de aprender de forma autónoma, crítica y reflexiva. Entonces, una vez le indico a mis estudiantes el uso de la herramienta para X o Y actividad, siempre al final me gusta que ellos de forma, pues como lo puse en la pregunta, de forma crítica y reflexiva, me den su opinión y análisis propio de lo que se ha estado haciendo y cuál es el rescate que ellos hacen de lo más importante de ese trabajo y cómo se puede, pues, aplicar al entorno. Así Así que, es. pues, Gracias, profesora. muchísimas gracias, profesor. No, gracias a usted. Y mira, profesora, yo además, tal vez a ustedes no les guste lo que yo les voy a decir, pero yo doy clase en la universidad en pregrado. Aquí en Brasil se le dice graduación al pregrado, en maestría y doctorado. Y yo le digo a los estudiantes, las exposiciones que vayan a hacer en PowerPoint, por favor, solo hagan el contenido. Y hay esta plataforma en IA que te la hace en 30 segundos, porque yo tardaba hasta 4 o 5 días haciendo mis presentaciones en PowerPoint. Ahora tengo una inteligencia artificial que yo hago mi contenido, lo que sale ahí. ¿Entiende? Pero me lo hace en 30 segundos. ¡Qué maravilla! Yo no veo que eso me agregue inteligencia a mí. Hacer como hacía cada cuadrito, dónde va, transcribirlo. Duraba una semana, yo sufría. Ahora tengo contenido de mis artículos, los copio, los meto a esa inteligencia artificial, le digo, hazme una presentación de 10 láminas o de 20 láminas, de acuerdo a lo que vaya a hablar, y me lo hace en 30 segundos. Lo puedo ir en el carro, en el Uber, mientras voy a un sitio donde voy a exponer. Lo que hago es descargarla, ya la tengo y es mi contenido. O sea, yo no le estoy robando nada, lo que estoy es privándome de la tortura de trabajar eso. Otra cosa que a mí me tortura demasiado cuando escribo un artículo arbitrado es arreglar la futura lista, la fulana lista de referencias según las normas APA o ABTN, según la revista que tenga, qué cosa para sufrir. Yo puedo hacer un artículo en 3 días, escribo más o menos rápido, pero duro más días arreglando la lista de referencias. O sea, pierdo más tiempo en eso y me obstino muchísimo. Bueno, entendí que ChatGPT yo le puedo decir, aquí están todas las referencias, pero esta acomódamelas como ABTN y me las acomoda. ¿Qué me agrega a mí para mi inteligencia el que lo haga o no a mano? O sea, yo, todo es mi contenido. Pero además, ahora que estaba en un concurso acá en Brasil para una universidad y tenía que escribir en revistas de alto desempeño, en escópulas norteamericanas, para tener ese puntaje. Entonces me fui a revistas arbitradas, las que están en el top, número 1 hasta la 10 y mandé artículos para esa revista. Y me encuentro que las normas que tienen esas revistas que están en Scopus, en los 10 primeros lugares, en los 10 primeros lugares de Scopus, permiten hasta el 35% de su redacción con inteligencia artificial. Hasta el 35%, entren en las normas, dice, siempre y cuando lo declare. Otras dicen, puede usarlo a 35, 40, siempre y cuando indique los prompts que usó para las preguntas que generaron el contenido. No puede más del 40% del contenido haber sido hecho con inteligencia artificial. Es decir, es una realidad. La universidad vive la bibliometría. Publiquemos, publiquemos, publiquemos. Scopus. Bueno, le estoy diciendo que las revistas más importantes ya permiten uso de contenido hasta un 35-40% con inteligencia artificial. Y entonces nosotros no queremos que entre la inteligencia artificial a las aulas. Ahí hay como una contradicción sistémica.
¿entiende? Porque si nosotros mismos alimentamos la bibliometría, esa cosa tan terrible que yo soy, no el profesor, sino soy el que produce tal cantidad de artículos que circulan en tal nivel de publicaciones, y entonces vivo para la bibliometría, pero ahora la bibliometría ya se dejó de tonterías y permite incluso el uso de la inteligencia artificial con un porcentaje, como Lourdes decía. Así como Lourdes dice, lo uso en un espacio, en un determinado tiempo y lo analizo críticamente. Bueno, las revistas arbitradas de mayor desarrollo en las ciencias sociales, dice, se permite 35% de contenido siempre y cuando diga a qué se refirió, y otra dice que coloque los PRON que solicitó para ver qué contenido fue el que le reflejó y cuál está en la inteligencia artificial. Si no excede el 35 o 40% su artículo y es bueno, puede ser publicable. Eso dice. Y entonces nosotros estamos discutiendo si usamos la inteligencia artificial o no. Entonces ahí hay un problema serio. Y vamos ahí con la otra pregunta. Ahora señalaba cuáles son los límites del agua. Yo estoy profundamente preocupado por el tema del agua porque las estadísticas son muy opacas. Yo les pediría a ustedes que ahora que termine esta charla busquen en Google cuánto usa ChatGPT, cuánto usa Grok, cuánto usa las inteligencias. ¿No se escucha? ¿Se perdió el audio? Sí se escucha. Sí se Ah, porque escucha. aquí alguien decía que no se escucha. Bueno, cuánto gasta cada uno diario en agua? Y ustedes se sorprenderán, porque también nos dicen si el enfriamiento de los servidores, que requiere un volumen gigantesco de agua, esa agua se evapora o es reciclable. Entonces ahí, si solo se evapora, algún nivel debe evaporarse, cuánto se puede usar, si algo se usa o si toda se evapora, nos puede nosotros decir cuál es el impacto. Pero ¿quién debe denunciar eso? La universidad. Y yo enseguida pienso en Florencio, que trabaja tema de las aguas en su teoría crítica. Qué bueno sería que Florencio empezara a trabajar el impacto de la inteligencia artificial en los caudales de agua del planeta. O sea, y entonces él nos diera datos, ¿entiende? Cómo eso impacta, ¿entiende? En el tema del acceso al agua y cómo limita o puede excluir a mucha más gente del consumo de agua. Es un tema, todavía hay mucha opacidad. Ahí los trabajos de Crawford, la norteamericana, y un finlandés que ahorita se me escapa el nombre, han sido fundamentales en esa denuncia sobre el tema del impacto en el agua. Y yo creo que debe haber mucho más trabajo en América Latina. Y ahora que quieren colocar a los países nuestros como hub de la inteligencia artificial. Se habla que El Salvador va a ser un hub de la inteligencia artificial. Entonces comenzar a ver cuál es el impacto en las aguas de Centroamérica, el que se instale la inteligencia artificial en un país tan pequeño como El Salvador. ¿Entiende cuál va a ser? Porque ese es el impacto. ¿Entiende cuál va a ser la explotación de litio y de tierras raras que va a requerir ese hub de inteligencia artificial? Tenemos que comenzar a hacer teoría crítica para decir, está bien, pero ojo, no es que es la solución a todo, sino que también hay que ver el impacto que eso tiene en la calidad de vida. Y finalmente, sobre lo que plantea Nadia, es la pregunta que yo quería que me hicieran, pero en un foro que fuera solo para este tema, porque requeriría una hora completa para explicar. Voy a deletrear algunas cosas. Yo creo, Nadia pregunta, ¿cómo debe ser una reforma universitaria en el marco de la aceleración de la innovación y hacia la cuarta revolución industrial? Esa es la primera pregunta que deberíamos hacerlo los universitarios. Y yo ahí soy, y no por radicalismo, sino por convencimiento, porque llevo 30 años estudiando en la universidad. Mi tesis de maestría fue un estudio comparado sobre los modelos de gerencia de investigación de las universidades, Panamá, Cuba, Colombia y Venezuela. Entiende que incluso el trabajo terminó publicándolo UNESCO como un libro, que en ese momento era una investigación innovadora, pero que tiene que ver con la universidad. Y hoy tengo un convencimiento enorme. El diseño organizacional de la universidad es el mayor problema. Pero eso plantea un problema político central, porque ninguno de nosotros, los que estamos acá, quizás estamos preparados para una universidad transdisciplinaria o de convergencia heurística, como la estamos planteando para la cuarta revolución industrial. Porque es que todos nosotros ganamos un concurso, por ejemplo, Luis Bonilla, por decir algo, Luis Bonilla gana el concurso para dar metodología a la investigación o dar teoría filosófica 3 o dar modelos estadísticos avanzados, y eso es para un modelo disciplinar. En un modelo transdisciplinario yo tengo que dar muchas más cosas, tengo que dar comunicación, tengo que dar antropología, tengo que dar sociología, y ahí hay gente que dice, no.
Eso no puede ser. Se contamina la pureza de la disciplina. Y ese modelo de universidad ya no es el que desarrolla nadie. Google acaba de aprobar en agosto del año pasado, justo cuando estaba comenzando el bloqueo norteamericano sobre Venezuela, aprobó la creación de un sistema de formación universitaria para sus futuros empleados. ¿Y Google qué dice? Ya no nos sirven los egresados universitarios, no nos sirve la formación que reciben. Gastamos mucho en actualizarlos, en cambiarles los estilos de pensamiento para adaptarse a lo que requiere el desarrollo tecnológico de la innovación digital. Por lo tanto, hemos decidido formar universitariamente a nuestros futuros empleados para que tengan un estilo de pensamiento que se desarrolle. Eso están comenzando a pensar las grandes corporaciones. Y ese es un problema porque es que el modelo disciplinar, el modelo con el cual fuimos formados y cómo funciona la universidad está agotado. Y lamentablemente puede ser en lo que nos conduzca a la destrucción de la universidad. Entonces tenemos que pensar una universidad distinta. Yo, por ejemplo, voy a comenzar en junio a trabajar en una universidad innovadora en Brasil, la Universidad Federal ABC en Sao Paulo. Y la Universidad ABC decidió no hacer más posgrados, o sea, desde su fundación. Es una universidad que fue fundada en el primer gobierno de Lula, pero ninguna maestría ni doctorado es en sociología, no es en derecho, no es en antropología, no es en nada, es sobre problemas. Y entonces tiene profesores de antropología, de comunicación, de economía, pero que no deben trabajar solo su área, sino que deben desde la economía, desde la antropología, desde la filosofía, empalmar con las otras para ayudar a entender y comprender y plantear soluciones sobre un problema. Y es una de las universidades, para mí, más innovadoras. Están intentando, todavía no con el pregrado, sino con la maestría y doctorado, formando profesionales de mentalidad transdisciplinaria, lo cual les cuesta mucho. Muchos la veían cuando nació con recelo, hoy por el éxito de sus egresados, y es una universidad pública, no es una universidad privada. Es una universidad pública, con financiamiento público que decidió explorar una nueva forma de desarrollarlo. Yo creo que nosotros deberíamos ver eso y comenzar a experimentar cosas como esa. Y si nos da temor todo, empezar a desarrollar un doctorado transdisciplinario que sea la convergencia para resolver problemas, ¿entiendes?, del país, problemas de cómo, por ejemplo, cómo resolver el desfase de innovación tecnológica de Panamá, donde esté la economía, donde esté las ciencias naturales, donde esté el derecho, donde esté todo lo demás, y empezar a hacer convergencia sobre problemas concretos para repensar la universidad, porque ese significa un estilo de aprendizaje distinto. Yo intenté inscribirme para hacer un segundo doctorado en sociología acá donde estoy actualmente y con este enfoque transdisciplinario, pero no, tiene que hacer el doctorado en sociología sobre sociología, no vinculando pedagogía, que es su formación inicial, sino sobre sociología. Entonces, no me interesa. No me interesa porque quiero aprender sociología, pero de un enfoque transdisciplinario. Y ese es el gran problema nosotros, que tenemos en la cabeza un modelo disciplinar. Y podemos decir, no, yo no, yo soy transdisciplinario, pero yo trabajo en la Facultad de Economía, yo trabajo en la Facultad de Farmacia y no quiero que se acabe la Facultad de Economía, ni de Farmacia, ni de Antropología, ni de Sociología, porque soy un disciplinar, así diga que soy transdisciplinario. Entonces, el problema fundamental de la universidad, la primera reforma, no es curricular, sino de diseño organizacional para poder avanzar. Y por eso esta universidad, la Universidad Federal ABC, decidió hacer un diseño organizacional de los posgrados, de la maestría, doctorados, postdoctorados, que no es nada disciplinar, que es absolutamente transdisciplinario y están tratando de ir más allá de lo transdisciplinario y que lleva más de 20 años trabajando con resultados que ya son evidentes de profesionales que tienen alto desempeño, que están en formulación de políticas públicas, ¿entiendes? Y exactamente, los chinos están trabajando así porque es el estilo que requiere ahora el modo de producción en el posfordismo. Nosotros incluso, no siendo, yo soy un comunista, pero siendo capitalistas bárbaros, ya no está, ese modelo de formación disciplinar era para el fordismo, para el modelo fordista de producción que se acabó, murió en los 80, en América Latina murió llegando al 2000,
Y ahora hay un modelo postfordista de producción de mercancías, de trabajo organizacional, empresarial, que requiere otro modelo de aprendizaje. Y entonces la universidad se quedó atrás y quiere volver más atrás y se resiste a lo nuevo. Y esa es mi gran preocupación sobre el futuro de la universidad. O la universidad decide remover todo, y eso, claro, a cada uno de nosotros nos toca. Porque entonces para mí es muy cómodo. Gané el concurso de metodología de investigación, entonces soy metodólogo. Yo soy la gran autoridad de la Universidad de Panamá en metodología de investigación. ¿Entiendes? Entonces, para mí es muy cómodo, pero ahora me piden que todo es transdisciplinario, entonces tengo que saber un poco de sociología, tengo que seguir aprendiendo, tengo que ver quién es ese Mauricio Lazarato de que habló el profesor Bonilla, porque está hablando de capitalismo cognitivo, capital vivo, en el posfordismo está hablando de cognitariado, de nueva forma de empleo, entonces tengo que estudiar. Ah, no, soy de metodología, pero no. Yo simplemente tengo que ver que el proyecto de investigación esté adecuado y el que esté estudiando, el que estudie cognitariado, que vea a ver cómo mientras esté bien dentro del esquema de metodología. Entonces eso significa que todos tenemos que cambiar y ahí es donde comienza ya no el rector, ya no el Ministerio de Educación, sino todos nosotros a actuar como agentes conservadores. O nosotros trascendemos ese espíritu conservador que es el que lleva al inicio de esta charla, la inteligencia artificial, nuestras grandes preocupaciones sobre la inteligencia artificial. No, nos sentimos amenazados por la inteligencia artificial, es decir, el espíritu conservador. Y no decir, llegó algo nuevo, tenemos que verla por todos lados, qué es lo positivo, qué es lo negativo, qué es lo que no debemos dejar que se haga en la educación y qué si la podemos usar. Entonces, ese es el espíritu del científico que ahora ve lo nuevo y lo incorpora a los procesos y sabe aquello que no se puede usar en los procesos de enseñanza y no la preocupación. Los muchachos se van a copiar. Bueno, si seguimos enseñando como estamos enseñando, tienen derecho a copiarse, porque qué aburrida la educación como la estamos dando. Y además, mi convencimiento es que incluso puede ser inútil para que consigan empleo. Entonces, tenemos que ver cómo combinamos. ¿Cómo combinamos? Y el patrón de innovación tiene que ser el docente en la universidad. Entonces nosotros tenemos que ver cómo incorporamos todo eso nuevo y vamos más allá. Traemos la discusión de lo que está viniendo y para poderlo traer para acá. ¿Qué implicaciones tiene éticas? Por ejemplo, a mí me gustaría ver una tesis de filosofía sobre las implicaciones éticas de lo que Ray Kurzweil está planteando que a partir del 2028, es decir, dentro de 2 años, dice Ray Kurzweil, que no es cualquier señor, es el director de proyectos tecnológicos de Google, y en su libro Cómo crear una mente, plantea claramente cómo trabaja, coordina más de 1.100 laboratorios en el mundo que manejan el 70% del presupuesto de innovación. No es cualquier cosa. Y este señor dice que a partir del 2028 Google va a estar en capacidad de conectar la nube con la neocorteza cerebral. ¿Dónde estamos discutiendo las implicaciones éticas de eso? Ah, no, esperamos a que eso llegue y entonces lo analizamos. Pero ya lo dijo del 2014, que estaba Google trabajando, que estaban trabajando en la innovación y después lo anunció como gerente de Google, estamos trabajando la conexión de la neocorteza cerebral con la nube. Y le puso fecha de cuándo esto va a estar presente. 2028. ¿Dónde, qué universidad está discutiendo? ¿Qué facultad está discutiendo esto? Y las implicaciones éticas, humanas, políticas, sociológicas de eso. Y yo no estoy diciendo que es bueno o es malo, sino estoy diciendo que hay que discutirlo. ¿Y dónde se puede discutir si no es en la universidad? Pero no, la universidad no puede seguir andando mirando a un retrovisor, o sea, solo mirando hacia atrás. Tiene que mirar de cara al futuro, encarar la innovación, ser capaz de desagregarla, ser capaz de diseccionarla, ver qué puede usar la universidad de la innovación y qué no puede usarla para poder realmente abordarlo. Y este tema tiene que ver mucho con la inteligencia artificial. Como se está acabando el tiempo, porque ya pusieron a firmar la gente, quiero decirles que para mí, es mi punto de vista, la inteligencia artificial plantea desafíos enormes, preocupaciones enormes como docente. Pero las preocupaciones no se resuelven como el avestruz enterrando la cabeza en la tierra, sino colocándose de frente al sol, mirando la innovación, ver qué es lo positivo, discutiendo con los alumnos, porque yo creo en la inteligencia colectiva, la inteligencia con mis estudiantes, con mis colegas, que lo discutamos, estos no, y de pronto yo veo un uso muy bueno de esto, y el colega que está al lado me dice, Luis, pero esto tiene tal implicación de carácter negativo. Ah, ve, lo colectivo, el uso de lo colectivo. Pero si todos nos abrazamos en el espíritu conservador,
de que esto esté fuera de la universidad, lo que estamos es contribuyendo al cierre de la universidad y algún día espero que poder desarrollar en la Universidad de Panamá un foro o un seminario de unas 2 horas solo sobre los problemas de la universidad, porque aquí solo deletré algunos de los elementos para responder a la pregunta que me formulaba nadie. Creo que terminamos, ¿no, Jesús? Sí, bueno, Luis, esto hemos cumplido con el día de hoy. Queremos agradecerte tu participación, el haber sembrado todas estas inquietudes esto como parte del proceso del seminario, ¿no? Estos 2 días hemos estado en la construcción conceptual y en la interpretación y tratando de relacionar la inteligencia artificial con todo el proceso social, educativo y económico. No creo que hemos podido cumplir con eso. En el día de mañana, ya entonces vamos a entrar al medio camino, una forma de decirlo así. Vamos a entrar a la dimensión más práctica, ¿no? De la inteligencia artificial, porque creo que también es importante que además de la conceptualización, logremos acercarnos, ¿no? Al uso de la inteligencia artificial, en qué nos ayuda, qué cuidado debemos de tener, por eso lo de la ética y conceptualizar el contexto en el que se ha desarrollado la inteligencia artificial. Así que mañana estaremos nuevamente a las 8 de la mañana para continuar entonces ya ir introduciéndonos en el uso de la inteligencia artificial desde la perspectiva de cada uno de los intereses que tenemos los participantes del curso. Reitero el agradecimiento, Luis, y No, hasta gracias a una ti, Jesús. próxima ocasión. Y Gracias, siempre gracias. Siempre a innovador tu como siempre. disposición. Abrazo a Bueno, todos. Éxito en la jornada. Muchas gracias por la invitación. nos vemos mañana.